Quiero comenzar este episodio del podcast disculpándome por 4 cosas. La primera es que todo lo que voy a decir aquí está inevitablemente limitado por el lenguaje, porque aunque es una herramienta fascinante para comunicarnos, también tiene sus limitaciones. El lenguaje, por su propia naturaleza, no puede capturar por completo ciertas verdades o experiencias que son más grandes que las palabras. Lo que tú vas a escuchar aquí es mi mejor intento por poner en palabras ideas que muchas veces son difíciles de traducir desde la experiencia directa. Por eso, lo que diga no es una verdad absoluta. Todo depende desde qué perspectiva elijas tú mirar esta realidad. Te invito a que cuestiones todo lo que escuchas aquí, a que filtres, a que observes qué resuena contigo y qué no, que elijas lo que más vibre con tu experiencia, con tu intuición, con tu propia verdad. Y no solo eso, ojalá te inspires también a cuestionarlo todo, porque eso también es parte de este camino, recordar que tú ya eres tu propia guía. Y para ilustrar esto, quiero contarte una metáfora que me encanta, la metáfora del elefante en la habitación oscura. Imagina que hay un elefante dentro de una habitación completamente oscura. Varias personas entran, pero ninguna puede verlo. Entonces, una toca la trompa y dice, la realidad es como una serpiente. Y de repente otra persona toca una pata y afirma, no, es como una columna gruesa y firme. Y luego otra persona toca la cola y dice, están todos equivocados. Claramente es como una cuerda. Y cada una de estas personas tiene razón desde su perspectiva. Están describiendo lo que perciben, lo que pueden tocar, lo que cada quien entiende como verdad. Pero el elefante completo, o sea, la realidad total, es mucho más que cualquiera de esas partes. Y eso nos pasa con la vida. Todos estamos tocando un pedacito del todo. Y aunque a veces creemos tener la verdad absoluta, solo estamos viendo desde el lugar en el que estamos parados, desde nuestro paradigma, desde nuestro cuadrito de realidad. Y esto me lleva a la segunda razón por la cual me disculpo. Y es que yo parto de una idea que puede sonarte medio loca, pero para mí es muy real, de que todo está conectado, que todo es en esencia lo mismo. Algunos los llaman OM, otros el todo. Hay quienes lo llaman también la Matrix, este entramado complejo donde todo está entrelazado, donde nada está realmente separado. Y lo que voy a compartirte en este podcast es mi propia interpretación de ese todo, de la realidad, de la vida, de lo espiritual, desde mis lentes personales y mi historia y mi cabeza hiperactiva. Por lo que aquí viene mi disculpa. Yo soy una persona muy mental, muy aire, muy Géminis, lo que significa que mi mente es como una mariposa con cafeína que le encanta saltar de flor en flor y de idea tras idea. Así que sí, tiendo a desviarme del tema a veces mucho. Pero te prometo que si me tienes un poco de paciencia y fe, eventualmente regreso al punto. Y si me desvío, casi siempre la desviación tenía un sentido, un hilo conductor, una conexión. Aunque claro, puede ser que a veces no, y si eso pasa, bueno, ya estás advertida, advertido y me disculpo de antemano. Debido a esos 2 puntos anteriores, voy a utilizar la frase de ¿en qué estaba? O ¿dónde estábamos? En inglés, hoy se volvió un juego decir So, where were we? Entonces, esta es una frase que seguido voy a utilizar, lo que me lleva al tercer punto por el cual me disculpo, que es que sí voy a decir ciertas cosas en inglés. Porque sí, si tienes un cerebro bilingüe, si piensas en 2 idiomas, procuraré hacerlo lo menos posible. Siempre también procuraré darte la traducción en español. Sirve que así podemos seguir aprendiendo juntas y juntos porque ni mi inglés ni mi español, for that matter, son perfectos. Y por último, la cuarta cosa por la cual me disculpo es la calidad de audio de este podcast. Hice lo mejor que pude, pero claramente no estoy en una sala o en un estudio de grabación, ya que estoy en mi cama. Son las 4:58 de la mañana. No me acabo de despertar. Más bien, no me he ido a dormir. Y bueno, puede que de vez en cuando escuches ahí el roce de las sábanas o algún movimiento que yo haga o el eco de la habitación. Prometo que con el tiempo el audio de este podcast va a ir mejorando. Now, where were we? Ahora, ¿en dónde estábamos? Sí, bienvenida y bienvenido a Tú Ya Eres Podcast. Yo soy Carmen Cruz Fonseca. Carmen Cruz es mi nombre artístico, o también puede ser Carmen para los compas, aunque también tengo distintos apodos, pero esa ya es otra historia. Te quiero platicar en dónde me encuentro en este momento.
porque creo que la respuesta a toda dificultad de la vida se puede encontrar en el ahora, en el momento presente. Entonces, en mi momento presente, ahora son las 5:04 de la mañana. Estoy en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Ya te iré contando por qué estoy aquí. Yo soy mexicana y estoy decidiendo hacer por fin y oficialmente el primer episodio de este podcast. Tengo ya varias grabaciones, ese no es el punto. El punto es que aquí y ahora es oficialmente el primer episodio y te voy a hablar de cuál es mi proyecto más importante y por ende, cuál considero yo, según mi punto de vista, que es tu proyecto más importante. Que, spoiler alert, eres tú misma o tú mismo. Mi proyecto más importante soy yo. Mi proyecto más importante es qué decido hacer con mi vida. Partiendo de la idea de que existen múltiples líneas del tiempo, hay muchas opciones, múltiples realidades e infinitas posibilidades. Y mi conciencia, mi aquí y ahora, mi psique, mi alma, mi espíritu, como le quieras llamar, elige a qué línea del tiempo irse con su vibración, con sus pensamientos, con su energía, porque yo me considero una creadora de mi realidad. O decirlo de otra forma, todos somos creadores de nuestra propia realidad. A veces se nos olvida, no nos damos cuenta, nos metemos en el cuento del drama y del ego, y de la mente y de la vida, pero en realidad, cuando regresas al aquí, a la hora y a la conciencia, te das cuenta que, oh, sí, tú creaste, ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que pasó en tu vida. De cierta forma, porque también tengo que decir que obviamente eso suena muy egoísta y muy desconsiderado para gente que ha tenido una vida muy difícil, niños y niñas que están viviendo situaciones muy tristes. No me atrevería en lo absoluto a decir que su realidad y sus situaciones injustas de la vida son su culpa, ni que ellos lo buscaron o algo así, jamás. Eso sería muy insensible de mi parte, pero sí me atrevería a pensar que quizá es algo que su alma de alguna manera escogió vivir por alguna razón o situación en particular que mi mente limitada no puede comprender muy bien. Pero otra vez, eso es otro tema. Regresando a mi realidad, todavía no sale el sol como tal, me parece que sale como 5:30. Pero ya se empieza a ver el cielo mucho más claro. Estoy viéndolo desde mi ventana. Ya tiene un azul muy bonito de que ya comienza a hacerse de día. Lo cual se me hace divino y escucho los pajaritos de fondo. Y creo que no podría haber mejor música de fondo para mis oídos que los pájaros despertando a un nuevo día. Porque cada día que nosotros tenemos la oportunidad de irnos a dormir y que despertamos y tenemos el regalo de un nuevo día, es como un nuevo renacer. La vida tiene muchos ciclos. Están los ciclos de la luna, del sol, las estaciones de la tierra, primavera, verano, otoño, invierno. Aquí justamente es el verano. Acabamos de salir de la primavera y me encanta porque todo lo vi florecer, todo está floreciendo y yo siento que también estoy en una etapa de mi vida donde también me está tocando florecer. Y así como hay ciclos de todo tipo, el ciclo del día y la noche nos regresa a esa dualidad de la existencia, de que todo está en constante movimiento, de que lo único constante es el cambio y de que no importa qué tan oscura se vea la noche, siempre llega el sol. Siempre hay un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, por así decirlo, y un nuevo despertar, un nuevo amanecer y es un renacer. En este podcast también vamos a hablar mucho de etimología y jugar con las palabras y con el lenguaje, porque regresando a mi disculpa número 1, el lenguaje, si bien es fascinante, es una forma que nosotros los humanos creamos para describir y decodificar la realidad. Y la realidad tiene infinitos matices, colores, temas, vibraciones y todo. Obviamente está el lenguaje de la geometría, de las matemáticas, pero bueno, aquí estamos utilizando el español. Y volviendo a lo que estaba diciendo, el amanecer es un renacer y es hermoso enamorarnos de esa oportunidad que la vida nos da. Ama nacer. Es un juego de palabras, ¿viste? Ama nacer. Amar nacer. Ese es el regalo de cada día. Yo estoy viviendo este amanecer,
El día que estoy grabando este podcast es 6 de julio del 2025. Es domingo. Acá en Estados Unidos fue un domingo de puente donde mis queridos amigos estadounidenses celebraron su independencia. Ay, que también la historia es fascinante, pero bueno, yo estoy en un momento muy importante de mi vida. Siento que estoy viviendo un cambio trascendental, la verdad, una nueva metamorfosis, porque hay varias. Estamos en constante evolución y cambio, ¿no? Pero esta es una metamorfosis especial. Muy, muy especial, porque todo fue divinamente orquestado y perfectamente orquestado para que yo estuviera aquí y ahora grabando este episodio del podcast. Y vamos a ir desmenuzando el porqué. Para ir desmenuzando el porqué y que tú vayas entendiendo más mi mente que salta de un lado a otro sin parar, para aquellos que saben de astrología, tengo Sol en Géminis, Mercurio en Géminis, Venus en Géminis y Lilith en Géminis. Y si no sabes de astrología, te digo que Géminis es una energía muy mental del elemento aire que le encanta el aprendizaje, le encanta el conocimiento, le encantan las ideas, le encanta la comunicación, pero a la vez en baja vibración puede ser muy disperso y cero se enfoca. Entonces, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Más o menos voy a ir oscilando y navegando entre donde estoy ahora, mi aquí y ahora y hermoso presente, que by the way, el presente es lo único que existe, eso es cierto. Nuestro presente es lo único que realmente hay, pero luego está todo el juego de la mente muy bonito y muy divertido, que nos da también el pasado o la idea del pasado y el futuro o la idea del futuro. Brevemente y hablándote de mi pasado, nací en Ciudad de México. Crecí como una niña muy curiosa. Ahora reconozco que fui una niña muy espiritual, que después cuando estudió la universidad, la carrera de psicología, que fue la mejor elección que pude haber hecho, a pesar de que el sueño frustrado de ser actriz ahí sigue, pero no importa, ya después lo incorporaremos. En esta etapa me alejé bastante de lo espiritual y hoy entiendo que eso también fue perfecto. Me dio una estructura mental, un marco para comprender al ser humano desde otro lugar. Y ahora, muchos años después, he vuelto a reconectar con mi espiritualidad. Ahora sé y me reconozco como un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y yo hoy te quiero compartir o te quiero hacer recordar que tú también eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y como dice el título de este primer episodio del podcast, tu proyecto más importante eres tú misma, tú mismo y lo que decides y eliges hacer con tu vida. Hay muchas cosas que no elegimos, o al menos no lo sé, tal vez no de manera consciente, que son las condiciones y las circunstancias en las cuales llegamos a este momento, a esta línea del tiempo, a esta realidad. Tú no elegiste en qué familia nacer, o bueno, tal vez sí, pero vamos a irnos a la idea de que no lo elegiste, así te tocó. Entonces, tú no elegiste en qué familia naciste, qué cuerpo te tocó, si eres alta, chaparra, de complexión grande o de complexión chiquita, el idioma en el que te educaron, las creencias con las que te educaron, las circunstancias que te tocaron vivir en la infancia. Eso realmente como que se nos dio. Es como si vas a una clase de pintura y te dicen, aquí está tu lienzo en blanco, es decir, puedes crear lo que tú quieras, pero estos son los colores, ¿ok? Este es el material que se te dio y ya está. Ahora haz lo mejor que puedas y tu obra de arte más bonita que puedas hacer en este momento con esos colores, ¿ok? Y básicamente ese es el juego. Mientras más consciente soy de este juego y de que yo soy la creadora de mi realidad, pues también más divertida se pone la cosa en cierto sentido porque ya no soy víctima de mi realidad, sino ahora las cosas me pasan, claro, ¿no? Porque vivo en la Matrix, en la 3D, pero yo, mientras más presente y consciente esté, puedo entonces elegir cómo quiero reaccionar a eso que me sucede, como esa frase de no es lo que te sucede, sino lo que haces de eso que te sucede, o esa otra frase que también me gusta de no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y entonces yo elijo creer que todo en mi vida de manera consciente o inconsciente, yo lo creé, yo lo elegí y yo me traje a este momento.
regresemos a mi presente, en donde te hablo de este momento. Me encuentro en el campus principal de los Institutos para el Logro del Potencial Humano. Me encanta el nombre. Es una institución, una organización sin fines de lucro, que su principal objetivo es ayudar a padres de niños con lesión cerebral a sanar a sus niños con lesión cerebral. Y al hacer esto también descubrieron cómo desarrollar el cerebro humano y cómo hacer niños sanos, unos excelentes niños sanos, superdotados, utilizando todo su potencial que el cuerpo humano y el cerebro humano les da. Es un lugar fascinante y me gusta creer que no es casualidad que yo haya terminado en este lugar. Como te mencionaba, hace unos días fue mi cumpleaños. Mi cumpleaños número 30. Un cumpleaños que estaba lleno de expectativas de muchísimas cosas a lo largo de mi vida. Por ejemplo, de niña pensaba que a los 30, obvio, ya iba a estar casada y con hijos y con mi familia y mi casa y demás. Después, cuando fui creciendo, ya pensaba que iba a estar, no sé, por lo menos económicamente realizada, por lo menos con un cuerpo espectacular y perfecto de acuerdo a mis posibilidades. Y ya las últimas expectativas que le puse es que ya tendría mi marca personal andando, que ya tendría el podcast andando, que ya estaría yo creando una comunidad exitosa en Instagram y compartiendo mi mensaje con la humanidad. Y bueno, spoiler alert, nada de eso pasó o todavía ha pasado. Pero es muy bonito porque me imagino que tú ya has tenido alguno de estos momentos en tu vida en donde dices, por eso que yo quería anteriormente y tenía este deseo y no se cumplió y en ese momento me frustré mucho porque no se cumplió lo que quería, pero ahora entiendo que no se cumplió porque me esperaba algo mejor. Espero que alguna vez hayas sentido eso. Si no, espero que lo sientas pronto. Pero es como esta sensación de saber que a veces la vida tiene mejores planes para ti de los que tú misma tienes para ti. O que Dios o el universo a veces sabe lo que te conviene más de lo que tú sabes lo que te conviene. En fin, hace unos días cumplí 30 años y llegué a esta conclusión de que los primeros 30 años de mi vida me la pasé acumulando y acumulando y acumulando información. Desde niña fui una persona súper curiosa. Yo era la niña que en las reuniones familiares siempre se quedaba en la mesa de los adultos aunque no entendiera un pepino. Mi familia es muy de sobremesas y de hablar de política, de filosofía, e incluso ponerse a discutir súper intensamente. Pero de tener esas sobremesas largas, estas charlas y charlas. Y yo desde chiquita amaba quedarme ahí escuchando por horas y horas. Me acuerdo mucho que mi mejor amiga me decía como, ya vámonos, está súper aburrido aquí, no entiendo la conversación de los adultos. Y yo, espérate, está divertido, estamos aprendiendo. Siempre he sido una persona que ama aprender, que ama una buena conversación, que ama tener conversaciones profundísimas, filosofar, como decía anteriormente, y a la vez morirse de la risa de eso mismo que estoy hablando súper en serio. Es decir, me encanta ser esa persona que tiene conversaciones súper profundas y deep y en conexión con el alma, y a la vez siempre me voy a morir de risa porque siento que la risa también es una forma de conectar con lo divino, con Dios, con Om y con nuestra esencia hermosa y natural que ya somos. Y lo que entendí en ese momento fue he pasado los primeros 30 años de mi vida aprendiendo y acumulando información y ahora quiero pasar los próximos 30 años de mi vida todavía aprendiendo, pero ahora compartiendo lo aprendido, enseñando y compartiendo esa información. Como bien dicen los grandes sabios, se aprende todavía más enseñando. Regresando a mí ahora, estoy de viaje en Filadelfia, Estados Unidos, donde la vida me está regalando la oportunidad de poder quedarme unos meses y esta vez en particular todo se orquestó y quedó perfectamente dibujado, plasmado, casi hasta planeado por Dios para que yo tuviera 10 semanas de vivir aquí sola en este paraíso. Yo toda mi vida había vivido con mi familia, mis padres, mi hermana. Eventualmente había vivido con roomies o con mi pareja, pero la verdad nunca había vivido sola más de una semana. Y siento que hay algo hermoso en la soledad,
cuando encuentras lo hermoso, porque también puede ser súper conflictivo y confrontante estar contigo mismo, contigo misma y enfrentarte como a quién eres y a tu propia realidad, ver tu luz y tu sombra. Es todo un arte, la verdad. Pero ya que le agarras el gusto a conocerte, ya que entiendes, en mi opinión, que el propósito de la vida es conocerte a ti mismo, a ti misma, como decía en la entrada del templo de Delfos y en la tabla esmeralda y en todas esas cosas místicas de las que ya hablaremos más adelante, pero el propósito de la vida misma es conocerte. Por ejemplo, si quisiera decir cuál es el propósito de este podcast, del Tú Ya Eres podcast, me gusta decirlo. El propósito de este espacio es que tengamos mayor autoconocimiento y mayor bienestar. Es todo. Porque para mí eso es lo más importante de la vida. Eso es lo más importante de cualquier herramienta terapéutica. Es decir, no todo tipo de terapia es para todos, no todo es para todos, pero todo lo que no le haga daño a otra persona. Porque recordemos que mi individualidad termina en donde empieza la individualidad de la otra persona. Pero si no le hace daño a otra persona y a mí me hace un bien o me acerca más a conocerme o a tener mayor bienestar, chido, cool, se vale. Sigue por ese camino. No todos van a resonar con mi mensaje y está bien, pero si tú resuenas con lo que estoy diciendo ahorita, te quiero recordar que el propósito es que tú recuerdes quién realmente eres, qué realmente ya eres y que cada día te conozcas un poquito más. Y que ese conocimiento, ese conocerte cada día un poquito más, por ende, de rebote y como efecto dominó, te lleva a tener mayor bienestar, a sentirte mejor, a disfrutar más de la vida, a ser más feliz, a tener momentos de mayor dicha, de mayor plenitud. Y eso se hace y eso se logra a través de conectar con nuestra autenticidad. Mi propósito en esta vida, o al menos lo que hoy, aquí y ahora reconozco como mi propósito de esta vida, es ayudarte a conectar o reconectar con tu versión más plena y auténtica. Y esto haciéndolo desde mi mejor esfuerzo para conectar con mi versión más plena y auténtica. Que esto me recuerda al In Lak Ech Halaken, que seguro lo dije terrible, pero bueno, significa yo soy otro tú eres otro yo en maya, que parte de la idea de que somos espejos. A mí me gusta pensar que la realidad, la Matrix, es como una web, es como una red gigante, que aparte creo que también la filosofía de la India lo dice, o una de las filosofías de la India lo dice, pero es como todos somos parte de esta red, de este todo, del cosmos, de Om, pero somos una pequeña parte. Somos la huella digital del universo. Como Carl Sagan dijo, somos el universo pensándose a sí mismo. Esa frase tiene muchos niveles de interpretación, pero el cual yo estoy eligiendo traer ahorita a la mesa es el de yo soy el universo mismo, soy una expresión del universo que en este Big Bang, en esta explosión de la creación, decidió manifestarse y ser las infinitas posibilidades. Y de todas esas infinitas posibilidades y todos esos polvos de estrella y esa materia y vibración y partículas, se volvieron mi huella digital cósmica, que es mi alma, y también mi huella digital literal, que es la huella de mi dedo pulgar, que es esta parte única del universo que solo puedo ser yo. Es decir, nadie puede ser como yo. Soy completamente única. Nadie es como yo y ese es mi superpoder. Así como nadie es como tú y ese es tu superpoder. Y el camino y el trabajo es conocer esa parte única y divina que eres tú. Y mientras más conoces el personaje que se te dio para jugar el videojuego de la realidad. Por ende, el videojuego de la realidad es más divertido de jugar. Porque digamos que es como, hay un ejemplo que me gusta mucho pensarlo, que es con el videojuego de Mortal Kombat, porque alguna vez en mi adolescencia nos juntábamos en casa de mi buen amigo Pepe a jugar Mortal Kombat, pero la verdad yo no sabía jugar. O sea,
Creo que la mayoría de nosotros y nosotras, porque éramos más mujeres, jugábamos picando como todos los botones a lo menso y era divertido, sí, pero era más padre cuando te salía como por fin un efecto cool del personaje que habías elegido. Pero entonces tú decides cómo jugar. Es decir, yo elegía un personaje y yo podría ponerme a investigar cuál es el combo de teclas y de botones especial para tener un efecto o un superpoder en la realidad, ¿no? En la pelea que estoy haciendo. Puedo solo picar todos los botones a lo menso, o puedo no hacer nada y dejar que mi contrincante me ataque y ya, o sea, las posibilidades son infinitas. Pero ese es un buen ejemplo para esto que estoy diciendo. Regresando a el título de este episodio, tú ya eres tu proyecto más importante. Tú siempre estás eligiendo a qué ponerle tu atención, ya sea consciente o inconscientemente, porque sí, si algo me enseñaron mis 5 años de la licenciatura en psicología fue que gracias a Dios me tocó estar en una alma mater en donde la corriente principal era el psicoanálisis y curiosamente no el junguiano, aunque ahorita ya estoy teniendo mi reconexión profunda con el buen Jung. Pero si algo aprendí es que existe un inconsciente que controla gran parte de nuestras vidas y que toma, si tuviéramos que decir un porcentaje, el 80% de nuestras decisiones. Pero pasa algo bien bonito cuando vas a terapia o haces tu propio proceso, porque no solo la terapia es la única opción, pero cuando haces tu propio proceso de autoconocimiento, es muy bonito porque puedes utilizar la conciencia para crear tu realidad y por ende puedes elegir dónde pones tu energía y tu atención. Porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, eso crece. Lo que me regresa al comentario que ya dije, que es: yo soy la creadora de mi realidad y tú eres la creadora de tu realidad. Somos un espejo, yo soy otro tú eres otro yo. Nada es casualidad. No es casualidad que estés escuchando esto en este momento, cuando sea que lo estés escuchando. Pero yo elijo creer que todo llega en el momento perfecto. Y que tú, independientemente de lo que estés haciendo en este momento, este es el momento en el que tu alma estaba lista para escuchar esta información. Me vino a la mente en este momento hacer un paréntesis para decirte namaste, que es una palabra en sánscrito que significa la luz que habita en mí honra a la luz que habita en ti. Por supuesto tiene diferentes traducciones, volvemos a lo mismo de que estamos limitados por el lenguaje, pero creo que se entiende el punto. Los últimos 4 años que llegué yo a este lugar, que voy a decir el nombre otra vez porque me encanta, que llegué yo a los Institutos para el Logro del Potencial Humano, ha sido un viaje hermoso de regresar a mi esencia original, a esa niña curiosa de la infancia, que además, si sabes de astrología, mi ascendente es Piscis. Piscis es una energía de conexión, de comunidad, de espiritualidad, de conexión con el todo, muy de servicio, muy de karma, bueno, así es como yo la entiendo. Pero entonces ha sido un proceso de volver a conectar con ese lado espiritual mío, con su propio balance de mentalidad científica, que también estoy muy orgullosa de eso porque creo que en el mundo espiritual, tristemente y como en todo, pues también hay mucho charlatán, mucho charlatana, que a veces busca aprovecharse de cosas muy bonitas e importantes como son la espiritualidad para solo sacar provecho o dinero o incluso estafar. Pero bueno, si me lo permites, también la religión en cierta medida ha hecho eso. Utilizaron algo hermoso y preciado como la espiritualidad, como tu conexión con Dios, contigo mismo, con Om, con el todo, con el creador, con el prana, con la respiración. Lo tomaron, lo modificaron, lo cambiaron para volverte una persona más obediente, más fácil de controlar y más desconectada de ti misma y de ti mismo. Porque desde el momento en el que pones a Dios afuera, como algo externo, algo está fallando un poco. O tal vez no, es parte del juego. Porque creo que hay algo muy valioso de reconocer humildemente que hay algo superior a ti. Es decir, como Galileo Galilei, si no me equivoco, que fue la persona que quitó a la Tierra como del centro del universo y del centro de todo y dijo: no, realmente giramos alrededor del Sol y todo, al menos a nuestro alrededor, está girando alrededor del Sol. Un poco así es cuando también entiendes que no todo gira alrededor de ti, que no eres lo único importante en este mundo, que todo el mundo piensa más en su propia vida que en ti mismo. Eso también es algo muy importante. Nadie está pensando en ti como tú, y esto me lo estoy diciendo también a mí misma, cuando me da miedo el ¿qué dirán? Y el ¿qué va a pensar esta persona? Y es como, sí, no importa. Lo más importante es qué piensas tú de ti misma.
las próximas 10 semanas, o en realidad 9, voy a vivir sola. Voy a dormir y voy a despertar yo solita con mis gatos. Y sí se le extraña al novio, pero la verdad es una oportunidad hermosísima que me está dando la vida de poder vivir una metamorfosis en donde desde este nivel de conciencia que he obtenido, puedo crear mi realidad y lo que van a ser estas siguientes 10 semanas. Y yo quise ver esta semana como la semana 0. Porque me tocó mucho que limpiar, porque sí creo que tu ambiente influye muchísimo en cómo vives la realidad y en cómo estás en general. Y un ambiente limpio siempre va a traer más fácilmente lo mejor de ti, ¿no? Entonces, esta fue la semana 0 de lo que yo llamo mi metamorfosis. Ahora, no estoy diciendo que para cambiar necesitas vivir sola o solo necesariamente. Para cambiar tanto a ti como a tu realidad, necesitas hacerte responsable y trabajar para lograr ese cambio. Eso no se logra solos, no se logra solas. Se logra siendo apoyados, guiados, acompañados de personas que saben cómo hacerlo, como son los maestros, las guías, los terapeutas, los psicólogos, etc. Y también de personas que genuinamente te apoyan y apoyan tu crecimiento y tu evolución, que quieren ver tu brillo. En mi caso en particular, me di cuenta de que había caído un poco en el victimismo y en el culpar a mis situaciones externas sobre cosas que yo no lograba cambiar al 100% en mi realidad. Y el hecho de ver el estar sola como un regalo de la vida es porque, para mí, fue como si la vida me dijera, ten. Aquí está, ya no hay nadie a quien voltear a ver ni a quien culpar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué eliges hacer? Como ya te había mencionado, vivimos diferentes metamorfosis y las estamos viviendo constantemente. Yo tengo un programa que se llama Metamorfosis, donde justamente te acompaño a reconectar con tu versión más plena y auténtica. Y ese programa dura 10 semanas. Me acordé de la película de Los Increíbles. ¿Coincidencia? No lo creo. El tema de los números es algo fascinante y no me quiero desviar mucho al respecto, pero sí me encanta que, por ejemplo, en la numerología existen los números del 1 al 9, más los números maestros como el 11, 22, 33 y 44. Pero en general, todos los demás números, si son de 2 dígitos, se suman hasta llegar a 1. Lo que nos viene dando, a excepción del, como ya dije, los números maestros, los números del 1 al 9. Y es bien bonito porque hay un simbolismo bien padre y bien interesante en eso, porque justo es 9, el número de meses que toma un embarazo humano. Se me hace muy simbólico, ya que las próximas 9 semanas voy a estar gestando y a la vez pariendo, de alguna manera, esta nueva versión de mí misma, esta nueva mariposa que quiero y que cada vez más consciente elijo ser. Y de hecho es un mundo fascinante que voy a seguir estudiando y hablando en este podcast, pero creo que Tesla también estaba traumado con el número 9 y decía que la realidad se podía descubrir y se podía entender con el número 3, 6 y 9. Pero ese tema es para otro día. Regresándome aquí y ahora, yo vengo, ya te dije mis antecedentes, psicóloga peleada con su espiritualidad, reconectó con su espiritualidad a través de volverse maestra de yoga, reconectó con su cuerpo a través de aprender la ciencia detrás del fitness, porque vaya cómo hay patrañas en ese mundo y vaya cómo hay puras tonterías también. Entonces es muy importante entender tu cuerpo y cómo funciona para también poder vivir mejor la realidad y la Matrix, porque tu cuerpo es literalmente el vehículo por el cual te experimentas la vida, entonces lo mejor es que lo tengas en buenas condiciones, en buen estado y bien cuidado, ¿no? Porque si te vas a poner a manejar y a cruzar Estados Unidos de este a oeste, pues quieres hacerlo en un buen coche. Quieres hacerlo con un buen vehículo, quieres tener tu Ferrari o el coche que tú quieras. Pero le quieres poner buena gasolina, lo quieres tener en buenas condiciones, que tenga buenas llantas y en buen mantenimiento. Y eso es fundamental y eso es lo que hacemos al cuidar el cuerpo y los hábitos. Y ahora con conectar con mi espiritualidad ha sido como la cereza del pastel. De hecho, ha sido un proceso conectar con la astrología, porque yo pensaba que la astrología eran los horóscopos y yo decía, güey, obvio no, ¿qué es esa tontería? Pero en realidad los horóscopos fue un invento de algún editor de las revistas hace 100, 200 años, no sé, para atraer audiencia a su periódico y decir, ah, sí, estos son los horóscopos. Y lo que eligieron fue el signo solar de las personas. Pero en realidad las personas somos toda una carta fascinante
de planetas. Bueno, de planetas, energías, casas, etc. No voy a profundizar en ese tema, pero sí quiero mencionar que estuve peleadísima por muchos años con toda esta parte espiritual y toda la parte de la astrología y de lo esotérico, pero ahora entiendo que lo esotérico argumenta y la ciencia fundamenta. Y así como ha pasado siempre, ¿no? Freud dijo algo hace 100 años y la ciencia lo viene a comprobar ahorita. Y es que volvemos a lo mismo de que hay distintas formas de decodificar y de entender la realidad. Y siempre vamos a estar limitados por el lenguaje. No, hombre, un día igual y podemos hablar de Lacan y de lo real, lo simbólico y lo imaginario. But I'm gonna try to keep it simple. Voy a tratar de mantenerlo siempre. Regresemos al aquí y al ahora. Ya te dije más o menos de dónde vengo y te quiero contar ahora hacia dónde voy. Pero para eso voy a volver a regresar hacia de dónde vengo. El 13 de marzo del 2020, un amigo, el buen Marquito, me invitó a su clase de yoga. Él se estaba graduando como maestro de yoga y me invitó. Estuvo muy bonito la clase y todo. Y camino a mi casa, tuve un insight muy padre, un momento muy revelador para mí, aunque después cuando lo compartí con personas cercanas a mí, para ellos era lo más obvio, pero para mí fue como, no manches, que me acabo de dar cuenta de esto tan importante. Que fue que yo quería documentar mi vida. En ese entonces yo quería ser blogger de viajes. Y dije, wow, mi sueño en esta vida es que me paguen por viajar y creo que para eso me voy a volver youtuber y voy a hacer videos de viajes. Ajá, si pusiste atención en las fechas, estamos hablando de marzo del 2020. Creo que eso fue un viernes, si no me equivoco. Y el lunes cerraron el gimnasio, cerraron todo, cuarentena, pandemia. ¡Pum! Entonces ahí se venía el, ¡ota! Yo que quería hacer videos de viajes, ¿ahora qué voy a hacer? Y un día, haciendo yoga en la sala de la casa de mis papás, tuve este segundo insight, porque la vida está llena de estos insights, estos momentos, estas epifanías, o como le quieras llamar. Y esa segunda epifanía fue de, ok, puedo hacerlo de esto, del yoga. Yo me acababa de graduar como maestra de yoga en febrero de ese mismo año, del 2020, y había llegado a un entendimiento de mi cuerpo muy bonito, muy espiritual, donde volví a conectar con mi cuerpo como mi templo sagrado, como mi vehículo de conexión con Dios, con Om, con esto tan maravilloso que es el cuerpo humano. Y justamente había sanado de alguna manera, porque ha sido todo un proceso y continúa siendo un proceso, pero había sanado la relación con mi cuerpo de alguna manera, con la comida, con el si estoy muy gorda, si estoy muy flaca, con cómo me veo, si soy bonita, si no soy bonita y esas cosas que sabemos que están muy presentes en la vida de todos y sobre todo en las mujeres, aunque está presente en todos, pero sí me atrevería a decir que más en las mujeres. Entonces yo dije, voy a compartir de yoga. Luego dije, no, creo que voy a compartir del fitness porque durante la pandemia me certifiqué como entrenadora personal. Me enamoré del fitness recreativo, de la dieta flexible, de que hay otra forma de vivir los hábitos y de relacionarse con los hábitos y con la salud y comer saludable y con toda esta parte. Entonces fue muy hermoso. Y entonces después dije, quiero compartir de esto. Y desde ese entonces yo he tenido el sueño y la intención de crear mi marca personal, de compartir contenido en Instagram y de crear una comunidad donde pueda hablar de las cosas que yo quiero hablar. Y también a la par, crear este servicio, este negocio con alma, o como le quieras llamar, en donde con mi conocimiento, mis herramientas, mis aprendizajes, etcétera, pueda ayudarte a ti a transformar tu vida, a sanar, a crear la vida y la realidad que quieres crear. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque creo que a veces le ponemos mucha presión al propósito y a los sueños y a las metas, y es que si regresamos a que el propósito de la vida misma es conocerte, no hay forma de fallar mientras estés en el juego y estés haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes en este camino del autoconocimiento y de la búsqueda de bienestar. Hacerlo a la par de irte creando y transformando. Porque, además, si lo único constante es el cambio, es natural que tus sueños cambien, o que tus gustos cambien, o que tus opiniones cambien. De hecho, algo que nos regala también la ciencia y el método científico es la humildad de decir, antes creíamos y afirmábamos esto, pero ahora hay nueva evidencia que apunta a lo contrario. Porque la ciencia sin esa humildad puede convertirse solo en otro tipo de creencia o religión. Por eso me atrevo a decir que en un nivel profundo, todo es perfecto y ha sido como tenía que ser. Porque para que tú te hagas consciente de esto y conscientemente decidas, what is next? ¿Qué es lo que sigue para ti?
en tu vida? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué estás dispuesta a hacer, a dar, a entregar y a crear en este juego de la realidad? Todo es perfecto y todo sucedió como tenía que ser. Porque yo elijo creer que todo se alineó de manera perfecta para que yo estuviera aquí y ahora grabando este podcast. Como ya te estaba platicando, el programa Metamorfosis se divide en 4 partes. La primera es la parte de reconexión con el cuerpo, la segunda es la parte de la reconexión con las emociones, la tercera es la parte de la reconexión con la psique o con tu mente, y la cuarta es la reconexión con tu alma y con tu espíritu. Dentro de ella hay varias cosas que hacer, pero es porque yo estoy partiendo de un enfoque o forma de pensar del ser humano como un ser biopsicosocio-espiritual. El término originalmente, como yo lo aprendí en la universidad, es biopsicosocial. De hecho, me acuerdo que mi maestra, la bella Jay, que por cierto lleva siendo mi psicóloga por más de 9 años, nos dejó de tarea en la materia de teorías de la personalidad hacer una creación 3D, o sea, hacer una manualidad como nosotros quisiéramos del enfoque biopsicosocial. Yo en ese entonces todavía no estaba muy conectada con mi espiritualidad. Me acuerdo que me metí a ver un video de The Craft Geek o algo así en YouTube y elegí esta carta, o sea, que era como cartulina, pero que se podía desdoblar y eran como 4 escalones. Estaba bien padre porque se cerraba y era como un edificio, o sea, como una carta así, pero tú la podías abrir y eran 4 escalones, ¿no? Y entonces puse en el escalón de abajo de la base el escalón bio, luego puse el escalón psico, luego puse el escalón socio y luego me inventé uno que se llamaba cultural. Porque yo decía, no, pues es que sí, la cultura también influye mucho y nos determina como seres humanos y tal. Y mi maestra sí me puso 10, pero sí me dijo como, sí, pero lo social entra también en lo psico, ¿ok? Como de, no inventes, Carmen. Y años después entendí que ese escalón no estaba de sobra y que yo no estaba equivocada. Solo en ese entonces no tenía el nivel de conciencia para entender por qué lo había puesto, pero después entendí que yo lo había puesto porque era el cuarto componente que, en mi opinión, le falta a ese enfoque biopsicosocial, que es la parte espiritual. Entonces, a mí me gusta pensar, y también la ciencia cada vez lo comprueba más y lo prueba más, solo que a veces somos muy tercos y no queremos escuchar, pero habla de que el ser humano es un ser integral. Toda la medicina holística y este enfoque holístico parte de eso, parte de que no solo eres un cuerpo, no solo eres emociones, no solo eres pensamiento, no solo eres espíritu, eres todo eso. Eres un conjunto de todo y el todo es más que la suma de sus partes. Uf, vaya que también he hecho las paces con la psicología Gestalt, porque la verdad debo confesar que en la universidad yo decía, qué tontería, pobre de los Gestalt, son unos sonsos. Que viva Freud. Pero ahora no, ahora entiendo que también tiene, por supuesto, su nivel hermosísimo de verdad, ¿no? Al igual que el Mr. Freud. Y al igual que Jung, también mi pobre e incomprendido and left behind, dejado atrás de Jung, pero que wow, el sabio, genio, conectado que fue. También desconectado en otras cosas, todos tenemos luz y sombra, ¿ok? Pero continuemos. Entonces, partiendo de que somos seres biopsicosocioespirituales y somos los creadores de nuestra realidad, lo ideal es informarnos lo mejor que podamos sobre cómo ganar en el aspecto bio, es decir, cómo cuidar nuestro cuerpo de la mejor manera, cómo procesar nuestras emociones de la mejor forma, porque esas no se controlan, sino se viven, se experimentan, son parte de la vida y son importantes, pero de alguna manera sí se aprende a trabajarlas, a gestionarlas, a transitarlas y eventualmente también a transformarlas. La parte de la psique, del aprendizaje, esta parte tan hermosa que tenemos del cerebro humano, de todas las conexiones, ideas, inventos que podemos tener, o sea, la parte de la creación, de que somos creadores es hermoso y todos somos creadores, todo ser humano es creador por naturaleza. Simplemente hay que conectar con eso que queremos crear y eso que venimos al mundo a crear y a compartir. Y también la parte espiritual, nuestro espíritu, que es lo que nos conecta con todo, con absolutamente todo lo que está vivo en este planeta Tierra, así como en el universo, así como en el cosmos.
Seguramente has escuchado esta frase de como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Pero es muy curioso porque el otro día estaba viendo el video de una chava que explicaba que también este es un problema de traducción. Porque cuando dices como es arriba es abajo, estás hablando de la dualidad. Que de hecho el segundo episodio del podcast va a ser de este tema, de la dualidad, pero no me voy a desviar tanto todavía en eso. Lo que quería decir es que como es arriba es abajo porque es lo mismo, tanto arriba como abajo. Eso es algo que también me encantó de la astrología. Regresando al tema de la astrología, perdón, parecía que nunca vuelvo a volver ahí, pero sí vuelvo ahí. La astrología es nuestra forma de interpretar las energías del cosmos. Es decir, existe la astronomía, la astrofísica, el buen Neil deGrasse Tyson, o deGrasse Tyson como se diga, el buen Carl Sagan y todos estos científicos maravillosos que entendieron el cosmos de formas que yo todavía no entiendo. Antes, la ciencia no estaba dividida. Por ejemplo, Newton sabía de astrología, de la alquimia. Y esta parte esotérica también estaba en conexión con un buen científico, porque un buen científico tenía que saber de todo. Estos genios que conocemos como Da Vinci y todos estos sabían de un montón de cosas. Y la astrología es solo un lenguaje que inventamos y descubrimos que nos ayuda a decodificar esta otra parte de la realidad. Y hay dos cosas que quiero mencionar aquí, que no me acuerdo quién lo dijo, pero que dice que hay dos verdades contradictorias existiendo al mismo tiempo. Ni siquiera creo que es así la forma correcta de decirlo, pero es partir de un punto de que siempre hay dos verdades coexistiendo al mismo tiempo, ¿ok? Yin y Yang, la dualidad, eso lo veremos más a detalle en el siguiente episodio. Pero bueno, está esta parte de la astrología de desarrollo personal y de evolución y de enfoque en la evolución, esta que derivó en astrología psicológica y evolutiva, etc. Y luego la astrología proyectiva, que estaba viendo de acuerdo a los astros y a lo que está pasando, pues literalmente con las estrellas y con los planetas vecinos, y cómo eso que está pasando impacta a la Tierra y a lo que está pasando en la Tierra. ¿Por qué te menciono esto? Porque regresando a mi presente, a mi aquí y ahora y en donde me encuentro yo hoy, quiero contarte que el 7 de julio, o sea, mañana, en mi caso, mañana lunes, entra Urano en Géminis. ¿Qué rayos significa esto? Bueno, mi astrólogo de confianza, Pablo Flores, me dijo que significa muchas cosas. Pero regresando a que ya te hablé de qué era la energía Géminis, que es esta energía de conocimiento, de aire, de aprendizaje, etc. Y me parece que, si bien entendí, Urano era liberación, avance, progreso, pero también como un poco romper las estructuras antiguas para que surja lo nuevo. Se me hace también un momento muy simbólico que todo se alineó para que yo esté viviendo mi metamorfosis en donde por fin culmino con esta intención que llevo teniendo desde hace 5 años, que he hecho en mayor o menor medida, pero que no estaba lista de hacer ahora sí al 100% como lo estoy ahora. Y quiero pensar y elijo pensar que es porque así tenía que ser. Entonces, el lunes, Urano entra en Géminis y va a estar ahí por los próximos 8 años. Creo que en algún momento se pone retrógrado, lo cual parece que va para otro lado y bueno, no me voy a meter en esos detalles, pero va a estar ahí por los próximos 8 años. Y a través de la historia han sido épocas en donde los mayores descubrimientos surgieron cuando Urano estaba en la constelación de Géminis, en esta energía. Inclusive el mismo descubrimiento de ese planeta. Descubrimiento o que ya nos dimos cuenta que estaba ahí porque no lo descubrimos, solo lo conocimos. Que eso me regresa a que hace rato estaba con mis vecinos y estábamos en una discusión de si nosotros los seres humanos inventamos las matemáticas o descubrimos las matemáticas. Y mi punto de vista es que fue las dos. Las descubrimos porque es una forma en que la realidad se expresa, es un lenguaje universal, es el lenguaje del universo y del cosmos, así como la geometría sagrada, etcétera, las diferentes ciencias, la química, la física, la biología, etcétera. Es una forma de entender la realidad, pero de alguna manera sí la inventamos porque nosotros inventamos los símbolos, ¿no? La figurita, etcétera, y la forma en la que codificamos esa realidad. Entonces regresamos a lo mismo. Son dos cosas, dos verdades que se contradicen, pero que a la vez son verdades las dos al mismo tiempo. Por otro lado, mañana lunes comienzo un programa de 5 semanas de Vender sin Vender con Isa García, porque quiero aprender a vender, no solo para ganar dinero,
que en realidad sí pretendo ganar dinero porque el dinero es energía y yo sé que las cosas que voy a ofrecer son de alto valor y por ende es lógico que yo reciba abundancia, pero la moneda más importante que tenemos actualmente como seres humanos, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo y nuestra atención. Y si yo logro y he logrado que tú me sigas escuchando en este momento, lo que estoy diciendo es porque me estás regalando o dando o brindando, como quieras, lo más valioso que tienes, que es tu atención y tu tiempo. Y créeme que yo respeto mucho eso. Pero también cada vez quiero ser mejor en vender mis ideas, mis puntos de vista, mi forma de entender el mundo, de entender la vida, porque todo es marketing y porque yo estoy de alguna manera compitiendo, digo, de manera saludable, porque yo entiendo que hay espacio para todos y todas de brillar, pero yo estoy compitiendo con miles de cosas para llamar tu atención. Miles de cosas. Literalmente ahorita estamos enganchadísimos con nuestro celular que todo el tiempo está demandando nuestra atención. Somos adictos a la dopamina. Estamos en un mundo donde ahora las cosas son cada vez más rápidas y queremos todo para la de ya. Y a veces incluso a mí me pasa que si veo un video de 3 minutos me desespero porque qué largo es. Dios mío. La atención cada vez es más y más y más corta. Pero yo reconozco que tu atención es lo más importante que tienes y que es un regalo y un privilegio que me la estés prestando en este momento. Por ende, quiero aprender a compartir mis ideas y a comunicarme de la mejor manera posible en respeto a ti y a mí. Volviendo a las líneas del tiempo, yo elijo creer que hay múltiples líneas del tiempo y que yo estoy eligiendo conscientemente esta, en donde hoy estoy grabando el primer episodio de Tú Ya Eres Podcast y lo voy a sacar y lo voy a publicar en la luna llena en Capricornio este 10 de julio. Y sí, también elijo creer que no es casualidad que no logré publicarlo el 20 de mayo que quería publicarlo, porque según yo, el 20 de mayo, el día del psicólogo, era el día en el que iba a publicar el primer episodio del podcast. De ahí hubo varias fechas, entre esas mi cumpleaños, pero ese día la verdad es que terminé bailando bajo la lluvia en una conexión con el todo y con mi realidad muy hermosa, no lo cambio por nada. Y fue también un excelente ejercicio para quitarme la presión de ya, tienes que hacerlo, ya, tienes que hacerlo ya, y decir, va a ser cuando tenga que ser. Y enos aquí está. Me gusta pensar también que no es casualidad porque la primera vez que yo conscientemente sembré una intención en una luna nueva fue la luna nueva en Capricornio el 30 de diciembre del 2024. Estaba a punto de irme de viaje a Guadalajara a vivir los primeros 3 meses del año lejos del pueblo donde crecí y sembré un cuarzo blanco en un árbol hermoso en la casa de mis papás con la intención de materializar mi proyecto de vida, con la intención de avanzar en mi proyecto más importante, que no solo se trata de crear una marca personal, de mejorar mi programa, de crear una empresa con alma, ni tampoco de solo seguir creando y construyendo mis hábitos o desarrollándome como persona. Se trata de todas las áreas de mi vida, todo lo que la compone, todo lo que me hace yo. Además de que estoy decidiendo emprender con una marca personal que creo que es de los actos y procesos más espirituales que puedes atravesar. Porque te hace trabajar con todos tus dolores, creencias, patrones, limitaciones. Tu marca personal va demasiado ligada a tu propio desarrollo personal. Yo estoy juntando mis hábitos, mi cuerpo, mi desarrollo personal, mi desarrollo espiritual, mi desarrollo como persona, mi autoconocimiento, mi búsqueda de bienestar, la creación de mi vida, la reconexión con mi versión más plena y auténtica, y todo esto lo estoy juntando en un negocio que también estoy decidiendo crear para ayudar a otras personas a conectar con su propia versión más auténtica y más plena. Entonces tiene su chiste, pero yo en esa luna nueva, hace 6 meses, eso intencioné. Intencioné avanzar en lo que yo sé que es mi propósito del alma y que es mi camino de vida y que es el propósito de esta encarnación que yo tengo en esta línea del tiempo, aquí y ahora, en esta tierra. Y eso me regresa al título de este episodio otra vez, que es Tú eres tu proyecto más importante. Yo soy mi proyecto más importante. Tu vida, que involucra muchas cosas, muchos aspectos, es tu proyecto más importante. Y sí,
puede ser abrumador, porque se trata de familia, escuela, trabajo, pareja, amigos, vida social, salud, el cuerpo, son muchas cosas, ¿no? En el camino del desarrollo personal, el autoconocimiento, el bienestar, la salud holística, la salud integral, hay un montón de cosas a considerar y un montón de puntos de vista. Y luego si le sumas que también hay muchas patrañas andando por ahí y mucha tontería, pues peor. Como que uno no sabe para dónde irse o por dónde está el camino. Y ese es el chiste, ese es el juego. Entonces, esta es la línea del tiempo en donde yo hoy, aquí y ahora estoy eligiendo crear esta realidad donde comparto mi podcast, donde subo videos a redes sociales, donde comparto mi día a día, comparto mi propio proceso de crear mi propia realidad. Y coincide que mañana entra Urano en Géminis y todo pinta a que se viene una nueva era. También está Saturno y Neptuno entrando a Aries y bueno, es que sí, como soy nueva en esto de la astrología, me está encantando y volando la cabeza y algún día seré tu astróloga de confianza, pero por ahora solo soy una novata aprendiz muy emocionada por aprender de astrología. Pero me gusta pensar que la humanidad está pasando a una nueva era. La conciencia de la humanidad está aumentando. Hay muchas personas cada vez más conectadas, cada vez más, no fuera de la Matrix, porque la Matrix es como la realidad, pero más consciente de la Matrix y de cómo la vamos co-creando con lo que elegimos pensar y hacia dónde queremos ir y hacia dónde estamos eligiendo vibrar y hacia dónde estamos eligiendo poner nuestra energía, ¿no? Bueno, creo que para ir cerrando, te platico que las próximas 10 semanas voy a estar subiendo un episodio del podcast cada semana. Y te voy a compartir un poquito más de cerca mi proceso, mi propio proceso, para que a la vez puedas utilizarme como espejo y ver cómo está tu propio proceso, cómo estás eligiendo transitar esta segunda mitad del año 2025 o si es que estás escuchando esto en el futuro, ¿cómo estás eligiendo vivir tu realidad actualmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué tan loco está el tema de la inteligencia artificial? De la tecnología, cómo se está cayendo el sistema y cómo están surgiendo nuevos sistemas. Ya, por favor, los millennials tenemos muchas tareas que hacer, sobre todo acabar con el patriarcado. Y no, esto no es malo para los hombres, les conviene a ustedes también. Pero bueno, ya profundizaremos en esos temas más adelante. Pero sí, ¿cómo estás eligiendo vivir tu realidad? ¿A qué línea del tiempo te estás queriendo ir? ¿A qué línea del tiempo estás conscientemente eligiendo a dónde te vas? Estoy muy feliz de compartir este proceso contigo y de comenzar este viaje de autoconocimiento y de búsqueda de bienestar y de regreso a nuestra esencia juntas y juntos. Si escuchaste hasta acá, me encantaría que me enviaras un mensaje por interno a mi Instagram o que me comentaras mi último post, que me dejes cualquier emoji que represente cómo te sentiste escuchando este primer episodio del podcast o que represente cómo se ve ahorita tu proyecto más importante, porque obviamente tiene muchas escalas, múltiples matices, muchos escalones, etc. Esto es un viaje infinito de alguna manera. Mi Instagram es Carmen Cruz Fonseca. Nada más te quiero platicar tantito que por mucho tiempo mi Instagram fue Soham Carmen. Soham es un mantra que significa yo soy, que también ya profundizaremos en eso, pero se me hace súper simbólico. Solo que lo quité porque mucha gente me decía que no se entendía, que nadie lo iba a recordar, que pa' qué. De ahí Carmen Cruz ya está tomado y dije, ya, mi personaje se llama Carmen Cruz Fonseca. Así me voy a llamar en Instagram. Entonces, Carmen Cruz Fonseca, para que me mandes un mensaje, cómo te sientes, qué se movió en ti, en qué momento de tu vida estás en este momento, o lo que tú quieras, o solamente un emoji con qué energía terminas este episodio. Y te platico que en el próximo capítulo vamos a hablar de la dualidad, vamos a hablar del todo, vamos a profundizar en este camino de irnos conociendo e ir destapando así como Shrek las diferentes capas de la cebolla, de lo que somos nosotros mismos, la realidad y nuestra esencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy aquí para recordarte con mucho gusto y mucho amor lo que tú ya eres, para recordarte que eso con lo que sueñas cuando cierras los ojos y te imaginas tu vida feliz, perfecta, cumpliendo tus sueños, cuando está en armonía y en sintonía con lo que realmente sueñas, porque también existe mucho condicionamiento humano, pero cuando estás en armonía y cuando estás soñando
lo que tu alma y tu corazón realmente quieren, esa versión de ti, esa mejor versión que imaginas cuando cierras los ojos, esa es tu verdadera esencia. Eso tú ya eres. Y el propósito de desarrollo personal y de transformación es regresar a ti, regresar a casa, regresar a Om, a Dios, a la diosa y a tu verdadera esencia. Toca seguir aprendiendo, compartiendo e ir navegando en esta vida juntas y juntos si así lo deseas. Te doy las gracias por estar aquí. Creo que el hecho de que estés aquí no es casualidad. Estoy muy emocionada por este espacio, por tener estas conversaciones y por poder caminar contigo. Te envío un abrazo grande de corazón a corazón y nos vemos en el próximo episodio de Tú Ya Eres Podcast.